El cerrojo se deslizó del otro lado de la puerta y ese sonido del metal contra metal fue lo último que escuché antes de que sus pasos se alejaran por el pasillo, dejándome allí parada mirando la puerta de mi propia habitación sin poder creer lo que acababa de pasar. Mi yerno Esteban acababa de encerrarme con llave en mi propio cuarto como si fuera una prisionera, como si fuera un animal, y yo me quedé allí de pie intentando procesar que esto realmente estaba sucediendo en mi propia casa. Caminé hasta la puerta y giré el picaporte pero no se movió ni un milímetro, así que golpeé con los nudillos y grité su nombre: Esteban, abre esta puerta ahora mismo. Pero solo me respondió el silencio y después el sonido de la televisión encendiéndose en la sala mientras escuchaba la risa de mi hija Sofía preguntando qué iban a ver, como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si su esposo no acabara de encerrar a su madre como si fuera una criminal. Me senté en el borde de mi cama sintiendo como las manos me temblaban, no de miedo todavía sino de pura incredulidad porque esto no podía estar pasando de verdad pero estaba pasando y el reloj en mi mesita de noche marcaba las 8 de la noche mientras afuera empezaba a oscurecer. Yo estaba atrapada en un cuarto de 3 por 4 metros sin teléfono, sin forma de pedir ayuda, con solo una ventana que daba al patio trasero donde nadie podía verme ni escucharme aunque gritara con todas mis fuerzas. Todo esto había empezado apenas 3 meses atrás cuando Sofía vino a mi casa con esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando iba a pedirme algo grande, y me dijo: mamá, Esteban y yo estamos teniendo problemas con el alquiler porque subieron el precio y ya no podemos pagarlo. Yo le pregunté cómo podía ayudarla aunque en el fondo ya sabía lo que venía, y ella me dijo que si podían quedarse a vivir conmigo solo un tiempo, 3 o 4 meses máximo hasta que se acomodaran económicamente. Miré alrededor de mi pequeña casa que solo tenía 2 habitaciones, un baño y una cocina diminuta donde no había mucho espacio para 3 personas, pero Sofía era mi hija, mi única hija, así que le pregunté cuánto tiempo exactamente y ella me prometió que serían solo unos meses. Yo suspiré y le dije: está bien, pueden quedarse, y Sofía me abrazó tan fuerte diciéndome: gracias mamá, no sabes lo que esto significa para nosotros. Y yo pensé que sabía pero estaba completamente equivocada porque no tenía idea de quién era realmente Esteban ni lo que me esperaba en los próximos meses. La primera semana fue incómoda pero tolerable porque ellos se instalaron en mi habitación de huéspedes mientras yo seguía en la mía, compartíamos la cocina y el baño. Esteban salía en las mañanas supuestamente a trabajar y volvía en las tardes. Sofía trabajaba desde casa en su computadora y yo seguía mi rutina de siempre sin molestar a nadie. Pero empezaron a surgir cosas pequeñas que al principio parecían insignificantes pero que con el tiempo se volvieron cada vez más molestas, como que Esteban dejaba sus cosas por toda la casa, su ropa sucia tirada en el sofá, platos sucios en el fregadero, botellas de cerveza vacías sobre la mesa del comedor. Yo no les dije nada al principio porque pensé que solo se estaban acomodando y que pronto recogerían todo, pero pasaban los días y la casa seguía cada vez más desordenada con sus cosas por todos lados. Una noche después de 2 semanas les pedí amablemente que limpiaran un poco lo suyo y Esteban me miró como si hubiera dicho algo completamente ofensivo. Me preguntó perdón con ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir que yo estaba siendo irracional. Yo le dije que solo estaba sugiriendo que cada uno limpiara lo suyo para mantener la casa en orden, y él me respondió que esta era mi casa y que ellos eran mis invitados, así que no podía esperar que limpiaran como si fuera su propia casa. Le expliqué que pero están viviendo aquí, no solo visitando, y entonces Sofía intervino diciendo: mamá, somos tus invitados temporales, no seas así con nosotros. Y yo miré a mi hija que solía ser tan considerada y que ahora estaba defendiendo a su esposo contra su propia madre. Les dije: está bien, olvídenlo, no quiero pelear, pero por dentro no lo olvidé porque esa fue la primera señal de que algo no estaba bien, la primera grieta en la fachada que solo iba a seguir creciendo con el tiempo. En la segunda semana Esteban empezó a hacer comentarios sobre mi casa, diciendo que la cocina era muy pequeña, que el baño estaba anticuado, que el barrio estaba demasiado lejos de todo,
Y yo intentaba ignorar sus quejas, pero cada día eran más frecuentes y más crueles. Un día mientras yo estaba cocinando lentejas, él entró a la cocina y arrugó la nariz preguntando qué era ese olor horrible. Yo le respondí que estaba haciendo lentejas porque a mí me gustaban, y él dijo que a él le olía horrible y que si podía cocinar otra cosa en su lugar. Le dije que no, que esta era mi casa y que yo cocinaba lo que quería comer, y él me miró fijamente durante varios segundos antes de decir: por ahora cocinas lo que quieres, pero las cosas cambian. Yo le pregunté qué significaba eso exactamente y él solo respondió: nada, olvídalo, pero no era nada porque esas palabras quedaron colgando en el aire como una amenaza invisible que yo no entendía todavía. Al mes de estar viviendo en mi casa, Esteban dejó completamente de salir a trabajar y se quedaba todo el día en pijama tirado en mi sofá viendo televisión y comiendo toda la comida que yo compraba con mi pensión. Cuando le pregunté a Sofía qué estaba pasando con el trabajo de su esposo, ella me dijo que lo habían despedido y que estaba buscando otro empleo, pero cuando le pregunté si estaba realmente buscando trabajo, ella no parecía muy convencida de su propia respuesta. Los días seguían pasando y Esteban seguía allí ocupando mi sofá, usando mi internet, vaciando mi refrigerador, y nunca ni una sola vez ofreció ayudar con los gastos de la casa ni con las compras del supermercado. Al contrario, empezó a quejarse de que no había suficiente comida, de que el internet era demasiado lento, de que mi casa era muy pequeña para 3 personas, como si yo tuviera la culpa de que él no trabajara ni aportara nada. Un día yo exploté y le dije que si mi casa era tan pequeña y tan inadecuada, tal vez deberían buscar otro lugar donde vivir, y él me miró con esos ojos fríos que me daban escalofríos preguntándome si lo estaba echando de mi casa. Yo le respondí que no lo estaba echando, pero que tal vez estarían más cómodos en otro lado donde hubiera más espacio y mejores condiciones, y entonces Sofía se interpuso entre nosotros diciéndome: mamá, no hagas esto, por favor, no empieces una pelea. Yo le dije que no estaba haciendo nada ni empezando ninguna pelea, pero ella insistió en que sí lo estaba haciendo y que Esteban tenía razón en que esta casa era demasiado pequeña para 3 personas. Esa frase me dolió profundamente porque no era realmente sobre el tamaño de la casa, sino sobre que mi propia hija estaba eligiendo a su esposo por encima de mí, estaba tomando su lado contra el mío, y yo no sabía qué hacer al respecto porque era mi hija y la amaba, pero también me estaba lastimando. Las cosas empeoraron muchísimo después de esa conversación porque Esteban empezó a tratarme como si yo fuera la invitada en mi propia casa. Me llamaba por mi nombre Marta, nunca me decía señora ni me mostraba ningún respeto, y empezó a darme órdenes como si él fuera el dueño. Me decía: Marta, baja el volumen de tu televisor porque estamos tratando de dormir, y cuando yo le respondía que apenas eran las 9 de la noche, él me decía que ellos se acostaban temprano y que yo tenía que respetar eso. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta porque esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias, y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo para saber que no estoy sola en esto. Ahora continuemos con la historia. Durante toda mi vida yo había visto televisión hasta las 11 de la noche sin molestar a nadie, pero ahora tenía que apagar todo a las 9 porque Esteban lo decía y si no lo hacía él venía y la apagaba él mismo sin siquiera preguntarme. También empezó a usar mi cuarto cuando yo no estaba en casa, y un día volví del supermercado y lo encontré sentado en mi cama usando mi computadora como si nada. Le pregunté qué estaba haciendo en mi habitación y él me respondió con toda tranquilidad que la otra habitación estaba muy caliente y que mi cuarto tenía mejor ventilación. Yo le dije que pero este era mi cuarto privado y él solo respondió que ahora lo compartíamos sin darme más explicaciones. Él salió de mi cuarto sin decir nada más, pero a partir de ese día empecé a encontrar sus cosas mezcladas con las mías, su ropa en mi armario, su cepillo de dientes en mi vaso del baño, sus zapatos sucios bajo mi cama, como si estuviera marcando territorio poco a poco, como si estuviera reclamando mi espacio personal sin mi permiso. Le conté todo esto a Sofía esperando que ella entendiera lo incómoda que me sentía,
pero ella solo suspiró con cansancio y me dijo: mamá, no seas tan dramática, él solo está tratando de sentirse cómodo en la casa. Yo le pregunté: ¿pero qué pasa con mi comodidad, con mi privacidad, con mi derecho a tener mi propio espacio? Y ella me respondió que a veces hay que ceder un poco para que todos podamos convivir en paz. Le pregunté: ¿y el que está cediendo exactamente? Porque yo no lo veo cediendo absolutamente nada, pero Sofía no me respondió porque ella también sabía la respuesta. Sabía que Esteban no estaba cediendo nada en absoluto, sino solo tomando y tomando y tomando sin dar nada a cambio. El segundo mes fue cuando las cosas se pusieron realmente feas y empecé a sentir miedo dentro de mi propia casa, y todo empeoró una noche cuando Esteban llegó completamente borracho, oliendo a alcohol barato y cigarrillo, tambaleándose al caminar por el pasillo. Sofía intentó ayudarlo a llegar hasta su cuarto, pero él la apartó bruscamente diciéndole que estaba bien aunque claramente no lo estaba para nada, y Sofía le preguntó preocupada dónde había estado toda la tarde y él respondió que afuera sin dar más detalles. Sofía insistió preguntándole si había estado bebiendo en algún bar y él le respondió molesto y que si estuve bebiendo qué tiene de malo, mientras se dejaba caer en mi sofá haciendo que los cojines casi tocaran el suelo por su peso. Yo estaba en la cocina preparando un té y pude ver toda la escena desde allí mientras ellos discutían sin darse cuenta de que yo los observaba y escuchaba todo. Sofía le dijo con voz cansada que Esteban le había prometido que iba a buscar trabajo en serio y él le respondió que sí lo había buscado, que había ido a varios lugares incluyendo un bar porque también allí se conseguía trabajo. Sofía se veía cada vez más derrotada y le dijo que ellos no podían seguir así sin dinero y viviendo de su madre indefinidamente, y entonces Esteban preguntó con voz peligrosamente baja que entonces que ahora él era una carga para todos. Sofía intentó explicarle que no había dicho eso, pero Esteban le gritó que se callara con tanta fuerza que yo me asusté y se me cayó la taza que tenía en las manos. El té se derramó por todo el piso de la cocina y ambos se volvieron a mirarme. Esteban me dijo con desprecio que no lo mirara así porque esto no era asunto mío, y yo le respondí temblando que sí era mi asunto porque esta era mi casa y todo lo que pasaba aquí me incluía a mí. Él repitió mis palabras con ironía diciendo: tu casa, por ahora es tu casa, y esas palabras por ahora volvieron a sonar como una amenaza que yo no terminaba de comprender del todo. Esa noche me fui a dormir con el corazón muy pesado y por primera vez desde que ellos llegaron sentí verdadero miedo de alguien que estaba viviendo bajo mi techo, miedo de lo que pudiera pasar si las cosas seguían empeorando así. A la mañana siguiente encontré la cocina completamente destrozada con platos rotos en el piso, el refrigerador abierto con toda la comida derramada por todos lados, y era evidente que alguien había hecho un desastre terrible durante la noche. Yo grité preguntando qué había pasado allí y Esteban salió de su habitación con cara de sueño diciéndome que se le habían caído algunas cosas sin darle importancia. Le pregunté incrédula si se le habían caído tantas cosas así nomás por accidente y él respondió que sí con total tranquilidad. Entonces le dije que tenía que limpiar todo ese desastre inmediatamente y él me dijo que lo haría eventualmente cuando tuviera ganas. Yo le grité que no eventualmente sino ahora mismo porque no podíamos vivir en esa suciedad, y él me miró fijamente durante varios segundos antes de responderme que no iba a limpiar absolutamente nada y que si tanto me molestaba el desastre yo misma podía limpiarlo. Le dije que él había hecho el desastre y por lo tanto él tenía que limpiarlo porque yo no era su sirvienta, y entonces él solo se dio vuelta y regresó a su cuarto sin decir una palabra más dejándome allí parada entre los platos rotos y la comida derramada. Sofía salió después de que Esteban se fue y vio todo el desastre en la cocina, vio mi cara de angustia y me dijo: mamá, yo lo limpio, no te preocupes, pero yo le dije que no, que su esposo había hecho ese desastre y que él tenía que ser quien lo limpiara. Sofía me dijo que Esteban estaba durmiendo otra vez y yo le respondí: entonces lo despiertas y le dices que venga a limpiar lo que destruyó, y por primera vez en todos esos meses alcé la voz con mi hija gritándole que no,
que su esposo tenía que limpiar su propio desastre porque yo estaba completamente harta de ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. Sofía empezó a llorar, pero no porque estuviera de acuerdo conmigo o porque sintiera compasión por mí, sino porque estaba atrapada en el medio entre su esposo y su madre sin saber qué hacer, y lo peor era que cuando tenía que elegir ella siempre elegía a su esposo, siempre lo defendía a él por encima de mí. Al final yo terminé limpiando todo el desastre yo misma porque sabía que ni Esteban ni Sofía lo iban a hacer nunca, y mientras limpiaba con las rodillas en el piso sucio las lágrimas caían de mis ojos mezclándose con el agua jabonosa. Pensé en echarlos de mi casa para siempre, pensé en llamar a la policía para que lo sacaran, pensé en muchas cosas pero al final no hice nada porque Sofía seguía siendo mi hija y yo no quería perderla completamente aunque ella ya me estaba perdiendo a mí. Fue en la semana 10 cuando Esteban me encerró en mi cuarto por primera vez y todo cambió para siempre, y todo empezó con una discusión sobre dinero como casi siempre pasaba últimamente. Yo había guardado algo de dinero en efectivo dentro de mi habitación en un cajón de mi cómoda, era dinero que había ahorrado durante meses para emergencias, pero cuando fui a buscarlo una tarde ese dinero simplemente no estaba allí. Salí de mi cuarto y les pregunté directamente quién había tomado mi dinero de mi cajón, y Esteban respondió desde el sofá sin siquiera mirarme que nadie había tomado nada de nadie. Yo insistí diciendo que yo había guardado ese dinero allí mismo en mi cajón y que ahora había desaparecido, y él me dijo con toda tranquilidad que tal vez yo lo había gastado y no me acordaba porque a mi edad la memoria falla mucho. Le respondí molesta que no lo había gastado y que mi memoria estaba perfectamente bien, y entonces él me dijo bueno pues yo no tengo tu dinero así que no me acuses de cosas que no hice. Miré a Sofía esperando que ella dijera algo pero ella evitó mi mirada como siempre hacía cuando sabía que algo malo había pasado, así que le pregunté directamente Sofía ¿tú tomaste mi dinero? Ella finalmente levantó la vista y me dijo que sí, que había tomado el dinero porque necesitaban comprar comida para la casa, y yo le grité pero ese dinero era mío, era todo lo que tenía ahorrado. Sofía me respondió que sí pero que nosotros éramos su familia y que la familia se ayuda entre sí siempre, y yo no podía creer lo que estaba escuchando porque ellos llevaban meses viviendo de mí, comiendo mi comida, usando mis servicios, sin pagar absolutamente nada, y ahora encima me habían robado mis ahorros. Les grité que cómo se atrevían a decir que la familia se ayuda cuando yo llevaba 3 meses ayudándolos sin recibir nada a cambio. Les grité que no pagaban renta, que no pagaban comida, que no pagaban nada de nada, y que ahora encima me robaban lo poco que tenía guardado. Esteban se levantó del sofá con cara de enojo y me dijo que no le hablara así a su esposa. Yo le respondí que no me dijera cómo hablar con mi propia hija, y entonces él dio un paso amenazante hacia mí. Era un hombre alto y fornido y yo soy una mujer de 62 años que no puede defenderse físicamente contra un hombre de su tamaño, así que cuando él se acercó yo automáticamente retrocedí sintiendo miedo. Él me dijo que creía que yo necesitaba calmarme un poco y yo le respondí que lo que necesitaba era que ellos dos salieran de mi casa, que los quería fuera mañana mismo sin excusas. Esteban sonrió pero no fue una sonrisa amable sino una sonrisa que me hizo sentir aún más miedo, y me dijo está bien si así lo quieres vamos a hacerlo a tu manera. Empezó a caminar hacia mí y yo seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared y no pude ir más atrás, él siguió avanzando hasta que quedó justo frente a mí acorralándome completamente. Le pregunté con voz temblorosa qué estaba haciendo y él me respondió que me estaba dando lo que necesitaba, un buen descanso para que me calmara, y antes de que pudiera entender qué significaba eso él me agarró del brazo apretando tan fuerte que me dolió. Le grité que me soltara pero él no me soltó sino que me arrastró por el pasillo hacia mi propia habitación mientras yo intentaba resistirme pero no tenía la fuerza suficiente. Grité el nombre de Sofía pidiéndole ayuda pero ella no vino a ayudarme ni a detener a su esposo. Esteban me empujó dentro de mi cuarto con tanta fuerza que caí sobre la cama sin poder mantener el equilibrio,
y antes de que pudiera levantarme él salió y cerró la puerta detrás de sí. Escuché el sonido del cerrojo deslizándose y comprendí horrorizada que me había encerrado con llave en mi propia habitación como si fuera una prisionera, como si fuera una criminal que necesitaba estar encerrada. Esa primera noche golpeé la puerta con los puños hasta que me dolieron los nudillos, grité pidiendo ayuda hasta que me quedé sin voz, pero nadie vino a abrirme ni a ver si estaba bien. A las 11 de la noche escuché que algo se deslizaba por debajo de la puerta y cuando miré vi que era un plato con comida fría, como si fuera un perro al que le dan de comer en el suelo, y esa imagen me hizo llorar de rabia y humillación. Me dejé caer contra la pared y lloré durante horas, pero no lloraba tanto por la comida ni por estar encerrada, sino porque mi propia hija estaba allá afuera escuchando todo y no estaba haciendo nada para ayudarme. A la mañana siguiente esperé con toda mi alma que alguien abriera la puerta y me dejara salir. Esperaba que Sofía entrara disculpándose diciendo que todo había sido un error terrible, pero no abrieron la puerta en toda la mañana ni en toda la tarde. Pasó el día completo y nadie vino excepto para deslizar comida bajo la puerta 3 veces durante el día, desayuno, almuerzo y cena, todo frío, todo sin una sola palabra de explicación o disculpa. Era como si encerrar a una mujer de 62 años en su propia habitación fuera algo completamente normal y aceptable para ellos, como si yo no mereciera ni siquiera una conversación sobre lo que estaba pasando. Por la ventana de mi cuarto podía ver el patio trasero y intenté abrir la ventana para gritar pidiendo ayuda, pero descubrí que tenía un seguro puesto que no estaba allí antes, lo que significaba que Esteban lo había planeado todo con anticipación. Había puesto ese seguro antes de encerrarme sabiendo que yo intentaría escapar por allí. Esto no había sido algo espontáneo hecho en un momento de enojo, sino algo premeditado que él había pensado y preparado cuidadosamente, y esa realización me dio aún más miedo de lo que ya tenía. Al segundo día empecé a racionar el agua porque solo tenía medio vaso en mi mesita de noche y no sabía cuándo me darían más. El calor dentro del cuarto era sofocante porque sin ventilación el aire se volvía pesado y difícil de respirar. Intenté hablar con ellos a través de la puerta pidiendo por favor que me dejaran salir, les prometí que no haría nada malo, que solo quería salir de ese cuarto tan pequeño aunque fuera por un rato. Llamé a Sofía por su nombre rogándole por favor hija déjame salir. Después de un largo silencio finalmente escuché su voz del otro lado diciéndome mañana mamá mañana te dejamos salir si te portas bien hoy, y yo le pregunté pero es que yo me he portado bien todo el tiempo, y ella repitió que si seguía portándome bien me dejarían salir al día siguiente sin falta. Pero al tercer día cuando amaneció la puerta seguía cerrada con llave y nadie vino a abrirla como habían prometido, y fue ese día al mediodía cuando escuché el timbre de la puerta principal y mi corazón dio un salto de esperanza. Alguien había venido a visitarlos y esa era mi oportunidad de pedir ayuda, así que empecé a golpear mi puerta con todas mis fuerzas gritando ayuda estoy aquí ayúdenme por favor. Escuché voces en la entrada principal incluyendo una voz de mujer que no reconocía y seguí gritando por favor estoy encerrada aquí ayúdenme. Escuché pasos rápidos acercándose por el pasillo y la voz de Esteban diciendo disculpe el ruido señora mi suegra está un poco confundida mentalmente y la tenemos en su cuarto por su propia seguridad. La voz de la mujer preguntó confundida como así que está confundida y Esteban explicó con voz triste que sí, que yo tenía demencia senil y que a veces me ponía agresiva sin razón así que tenían que mantenerme encerrada para que no me lastimara. Yo grité con todas mis fuerzas que eso era mentira, que no tenía ninguna demencia, que me tenían prisionera contra mi voluntad, pero Esteban siguió hablando por encima de mis gritos. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta y la voz de mujer preguntó señora ¿está usted bien ahí adentro? Y yo respondí desesperada que no estaba bien, que por favor llamara a la policía porque me tenían encerrada ilegalmente. Entonces escuché que Esteban le decía a la mujer que ya veía cómo estaba yo, que no sabía ni lo que decía, y que ellos tenían todos los documentos médicos y ella quería verlos para comprobar mi condición.
Hubo una pausa larga que me pareció eterna y finalmente la voz de la mujer dijo que no hacía falta ver documentos, que ella solo había venido a dejar un paquete y que lamentaba mucho la situación, que debía ser muy difícil para la familia tener que lidiar con algo así. Escuché que los pasos se alejaban de mi puerta, que la puerta principal se abría y se cerraba, y entonces me dejé caer al suelo llorando de desesperación porque alguien había estado allí a solo metros de distancia y se había ido creyendo que yo estaba loca, creyendo la mentira de Esteban sin siquiera dudar. Él había ganado otra vez y yo estaba más atrapada que nunca porque ahora incluso si lograba que alguien más escuchara mis gritos ellos también creerían que estaba demente. Esa tarde algo cambió dentro de mí y dejé de llorar, dejé de rogar, dejé de esperar que alguien viniera a rescatarme, y empecé a pensar con claridad por primera vez en días. Tenía que salir de allí yo misma porque nadie más iba a ayudarme y si me quedaba esperando quién sabe cuánto tiempo más me tendrían encerrada o qué más podrían hacerme. Revisé cada centímetro de mi habitación buscando algo que pudiera usar para escapar, revisé los cajones, debajo de la cama, dentro del armario, y finalmente encontré un clip grande de metal en mi mesita de noche de esos que usaba para sujetar papeles. Lo tomé y lo enderecé con cuidado doblándolo hasta formar algo parecido a una ganzúa aunque en realidad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Nunca en mi vida había intentado forzar una cerradura pero había visto suficientes películas como para tener una idea vaga. Empecé a trabajar en la cerradura de la puerta insertando el clip doblado y moviéndolo en diferentes direcciones intentando sentir si algo se movía adentro. Mis dedos se cansaban rápidamente porque no estaba acostumbrada a ese tipo de esfuerzo y el clip se me resbaló varias veces cayendo al suelo. Pero seguí intentándolo durante horas sin rendirme porque la alternativa era quedarme allí encerrada esperando la piedad de Esteban y yo sabía perfectamente que él no tenía ni una pizca de piedad en su cuerpo. A las 8 de la noche después de horas de intentos escuché un sonido pequeño que me hizo contener la respiración, fue un clic casi imperceptible pero definitivamente algo se había movido dentro de la cerradura. Con mucho cuidado y muy despacio giré el picaporte conteniendo la respiración y la puerta se abrió. Después de 3 días encerrada finalmente estaba libre y podía salir de ese cuarto horrible. Salí al pasillo caminando de puntillas porque las luces estaban apagadas y la casa estaba en silencio. Podía escuchar el sonido de la televisión encendida en la sala donde seguramente estaban Esteban y Sofía viendo algo sin preocuparse por mí. Caminé muy despacio hacia la cocina porque necesitaba agua desesperadamente, necesitaba encontrar mi teléfono para llamar ayuda, necesitaba salir de esa casa lo antes posible antes de que ellos se dieran cuenta de que había escapado. Pero justo cuando estaba llegando a la cocina una mano fuerte me agarró del hombro y me di vuelta asustada para encontrarme cara a cara con Esteban que me miraba con ojos rojos porque había estado bebiendo otra vez. Me preguntó con voz arrastrando las palabras que a donde creía que iba y yo le respondí que lejos, muy lejos de él, y entonces él me agarró más fuerte del brazo diciéndome que no iba a ir a ningún lado. Le dije que sí iba a ir y que intentara detenerme si podía, y entonces él se rió con una risa fea y cruel diciéndome que no iba a detenerme pero que iba a hacer algo mucho mejor. Le pregunté qué cosa y él me respondió que iba a asegurarse de que cuando yo pidiera ayuda absolutamente nadie me creyera porque todos pensarían que estaba completamente loca, y antes de que pudiera reaccionar me empujó con fuerza hacia la sala donde estaba Sofía sentada en el sofá. Cuando Sofía me vio su expresión fue de shock absoluto preguntándome mamá cómo saliste de tu cuarto, y Esteban respondió por mí diciendo que no importaba cómo había salido sino lo que iban a hacer conmigo ahora. Yo le supliqué a Sofía que detuviera todo esto porque se había salido completamente de control y ya no había vuelta atrás, pero Sofía me miró con lágrimas en los ojos y me dijo mamá deberías volver a tu cuarto por tu propio bien. Le grité preguntándole cómo podía decir que encerrarme era por mi bien, y ella respondió con voz temblorosa que era la única forma de mantenerme a salvo porque yo no estaba pensando claramente.
Le grité que la que no estaba pensando claramente era ella porque estaba dejando que su esposo abusara de su propia madre, que me tenía encerrada como una prisionera, que me había robado mi dinero y mi libertad, y que si ella no podía ver eso entonces era porque estaba completamente ciega. La bofetada vino tan rápido que ni siquiera la vi venir y sentí el impacto en mi mejilla antes de comprender que Esteban me había golpeado. El golpe fue tan fuerte que mi cabeza giró hacia un lado y sentí el sabor metálico de sangre en mi boca. Caí al suelo de rodillas con la visión borrosa y las orejas zumbando mientras escuchaba a Sofía gritar el nombre de Esteban con horror en su voz, pero él solo le respondió con frialdad que yo necesitaba aprender, que necesitaba aprender a callarme y a obedecer porque esta ahora era su casa y él mandaba aquí. Levanté la vista desde el suelo y miré a este hombre que había invadido mi vida poco a poco, que me había robado mi paz, mi dinero, mi libertad, que me había encerrado durante 3 días como un animal, y que ahora me había golpeado en mi propia sala. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero no de la forma que él esperaba. No me rompí en pedazos de miedo y sumisión, sino que me rompí en furia pura y determinación. Me levanté del suelo tambaleándome un poco pero manteniéndome firme y le dije mirándolo directamente a los ojos que esta casa era mía, que siempre había sido mía desde que la compré con mi propio dinero hace 30 años, y que nunca sería suya por más que lo intentara. Esteban sonrió con esa sonrisa cruel que ya conocía tan bien y me dijo que ya veríamos quién tenía razón, que mañana mismo íbamos a ir juntos al notario porque él ya había hecho una cita para transferir la casa a nombre de Sofía. Le pregunté incrédula de qué estaba hablando y él me explicó con toda tranquilidad que yo iba a ir con ellos al notario y que obviamente iba a estar de acuerdo en firmar los papeles de transferencia. Y cuando le pregunté por qué haría yo algo así, él me respondió que porque si no lo hacía me volverían a encerrar, pero esta vez no sería solo en mi cuarto. Me dijo que tenía amigos que podían hacer que me internaran en un hospital psiquiátrico con diagnóstico de demencia senil, que podían conseguir los documentos necesarios para declararme mentalmente incapaz, y que una vez que estuviera encerrada en un lugar así nadie nunca me creería ni me dejaría salir. El miedo me recorrió el cuerpo como agua helada porque sabía que no estaba bromeando, sabía que era completamente capaz de hacer exactamente lo que estaba amenazando hacer, y por un momento sentí que todo estaba perdido. Pero entonces algo más fuerte que el miedo surgió dentro de mí y fue la pura determinación de no dejarlos ganar sin dar pelea, de no rendirme sin intentar todo lo que estuviera en mi poder para escapar de esta pesadilla. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de Marta. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina y te dejará sin palabras. Ahora continuemos. Esa noche Esteban me volvió a encerrar en mi cuarto, pero esta vez revisó la cerradura muy cuidadosamente y además puso un candado grande por fuera de la puerta. Un candado que yo no iba a poder abrir con ningún clip ni con ninguna herramienta que pudiera encontrar en mi habitación. Estaba verdaderamente atrapada sin ninguna forma de escapar y sabía que a la mañana siguiente me obligarían a ir al notario para firmar papeles que me quitarían todo lo que tenía. Me senté en mi cama temblando no tanto de miedo sino de rabia impotente pensando en todo lo que había pasado en estos 3 meses, pensando en cómo había dejado entrar a estas personas a mi casa con amor y confianza y cómo ellos habían abusado de esa confianza de la peor manera posible. Pero entonces recordé algo importante que me dio una chispa de esperanza. Recordé la ventana de mi cuarto que tenía ese seguro que Esteban había puesto pero que al fin y al cabo era solo un pestillo viejo de metal que tal vez podría romperse si yo aplicaba suficiente fuerza. Me acerqué a la ventana en la oscuridad y empecé a examinar el pestillo con mis dedos sintiendo cómo estaba sujeto al marco. Era una ventana vieja de esas que se abren empujando hacia afuera y el seguro era solo un pestillo pequeño que no parecía muy resistente. Empecé a forzarlo empujando con todas mis fuerzas, tirando de él, haciendo palanca con lo que podía, y el metal gemía y crujía pero no cedía todavía así que seguí intentándolo.
Mis manos empezaron a sudar del esfuerzo y mi respiración se volvió pesada, pero no me rendí porque esta era mi única oportunidad de escapar antes de que me llevaran al notario. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché un crack fuerte y el pestillo se rompió completamente. La ventana se abrió de golpe dejando entrar aire fresco de la noche, y con ese aire entró también la esperanza de que tal vez podría lograrlo, tal vez podría escapar de esta pesadilla después de todo. Miré hacia afuera y vi que era una caída de aproximadamente 2 metros hasta el patio trasero. No era una distancia terrible, pero a mis 62 años cualquier caída mal hecha podía resultar en huesos rotos o lesiones graves. Pero quedarme allí encerrada esperando que me llevaran al notario para robarme mi casa era aún más peligroso que saltar, así que tomé la decisión de que iba a hacerlo sin importar el riesgo. Arranqué las sábanas de mi cama y las arrojé por la ventana hacia abajo para que sirvieran de amortiguador aunque fuera mínimo. Luego me senté en el alféizar de la ventana con las piernas colgando hacia afuera, sintiendo el aire frío de la noche en mi cara. Respiré hondo varias veces preparándome mentalmente y luego me dejé caer empujándome hacia adelante con las manos. El suelo llegó más rápido de lo que esperaba y caí de lado sintiendo un dolor agudo que me atravesó el tobillo cuando todo mi peso cayó sobre él. El dolor fue tan intenso que tuve que morderme el labio para no gritar y alertar a Esteban y Sofía que estaban adentro. Me quedé allí tirada en el pasto durante varios segundos esperando que el dolor disminuyera un poco antes de intentar levantarme. Cuando finalmente me puse de pie descubrí que mi tobillo derecho apenas podía sostener mi peso y que cada vez que intentaba apoyarlo sentía punzadas de dolor subiendo por toda mi pierna, pero no podía quedarme allí, así que empecé a cojear hacia la reja del patio dirigiéndome hacia la calle donde podría pedir ayuda. Estaba a mitad del patio cojeando lo más rápido que podía cuando de repente escuché que la puerta trasera de la casa se abría con un golpe fuerte y luz se derramaba desde adentro iluminando todo el patio. Me volví y vi a Esteban parado allí en el umbral mirándome con expresión de furia absoluta. Me preguntó con voz peligrosamente baja que a dónde creía que iba y yo le respondí jadeando que lejos, muy muy lejos de él y de esta casa. Y entonces empecé a intentar correr o más bien a cojear más rápido, pero con mi tobillo lastimado no podía moverme con suficiente velocidad. Esteban me alcanzó en segundos porque él era joven y fuerte y yo era una mujer mayor con el tobillo torcido. Me agarró del brazo y empezó a jalarme de vuelta hacia la casa mientras yo intentaba resistirme con toda mi fuerza. Grité pidiendo ayuda con toda la potencia de mis pulmones esperando que algún vecino me escuchara. Grité que alguien por favor me ayudara, que llamaran a la policía, que estaba en peligro. Esteban me tapó la boca con su mano grande presionando mis labios con sus dedos y me dijo al oído que me callara porque iba a despertar a todos los vecinos, pero yo no quería callarme precisamente porque quería que los vecinos se despertaran y vieran lo que estaba pasando. Intenté morderle la mano que tapaba mi boca y logré hincarle los dientes lo suficiente como para que él me soltara con un grito de dolor maldiciendo. Me empujó con tanta fuerza que caí sobre la hierba húmeda del patio y el golpe me dejó completamente sin aire en los pulmones. Esteban se paró sobre mí con su sombra gigante bloqueando la luz de la luna y me dijo con voz llena de odio que ahora sí me había pasado de la raya, que ahora iba a hacer que me arrepintiera de todo lo que había hecho. Vi cómo levantaba el pie como si fuera a patearme y cerré los ojos esperando el golpe que sabía que me iba a doler terriblemente, pero el golpe nunca llegó porque de repente escuché una voz fuerte gritando desde el otro lado de la reja. La voz gritaba: «Oiga, ¿qué está pasando allí? ¿Qué le está haciendo a esa mujer?». Y cuando abrí los ojos vi a mi vecina doña Mercedes parada del otro lado de la reja con su teléfono en la mano iluminando toda la escena con la linterna. Esteban se quedó completamente congelado en su lugar sin saber qué hacer y le respondió a Mercedes intentando sonar casual que no pasaba nada, que solo estaba ayudando a su suegra que se había caído en el patio. Pero Mercedes no le creyó ni por un segundo y le dijo que eso no parecía ayuda sino que parecía un ataque en toda regla, y agregó que ya había llamado a la policía y que venían en camino.
La expresión en la cara de Esteban cambió completamente al escuchar que la policía venía y se puso pálido como un fantasma. Me miró durante un segundo como decidiendo qué hacer conmigo y luego miró a Mercedes que seguía allí grabando todo con su teléfono. Finalmente tomó una decisión y se dio vuelta corriendo hacia la casa sin decir nada más. Escuché sus pasos pesados entrando a la casa y luego segundos después el sonido del motor del auto arrancando en la entrada. Se estaba yendo huyendo como el cobarde que era, dejándome tirada allí y abandonando incluso a Sofía. Mercedes abrió la reja rápidamente y corrió hacia donde yo estaba tirada en el pasto arrodillándose a mi lado y preguntándome: Dios mío, Marta, ¿estás bien? Y yo respondí sollozando que no estaba nada bien. Ella me ayudó a levantarme del suelo con mucho cuidado y yo me apoyé en ella porque mi tobillo lastimado no podía sostener mi peso. Sentía un dolor punzante que subía por toda mi pierna cada vez que intentaba moverla. Mercedes me preguntó con voz llena de preocupación qué me había hecho ese hombre y yo le respondí susurrando que me había hecho absolutamente todo lo que podía hacerle a una persona sin matarla. La policía llegó exactamente 10 minutos después con las sirenas encendidas iluminando toda la calle de azul y rojo, y con ellos venía una ambulancia que Mercedes había pedido cuando hizo la llamada de emergencia. Los paramédicos corrieron hacia mí y empezaron a revisar mis heridas comenzando por mi tobillo que ya estaba hinchado y morado. Me dijeron que era un esguince grave y que necesitaba ir al hospital inmediatamente para hacerme radiografías y descartar fracturas. También vieron los moretones en mis brazos donde Esteban me había agarrado con tanta fuerza durante estos días, vieron las marcas de sus dedos impresas en mi piel como evidencia de su violencia. Uno de los oficiales de policía se acercó y me preguntó con voz amable quién me había hecho todas esas heridas y yo le respondí que mi yerno Esteban. Le conté que me había encerrado durante 3 días completos en mi propio cuarto, que me había golpeado, que había intentado obligarme a firmar papeles para robarme mi casa. El oficial tomó notas de todo lo que le decía y me preguntó dónde estaba Esteban ahora y yo le respondí que no sabía, que había huido en su auto apenas vio que la policía venía, pero agregué que mi hija Sofía todavía debía estar adentro de la casa. Los oficiales entraron a mi casa para buscar a Sofía y la encontraron en su habitación haciendo una maleta con lágrimas corriendo por su cara. Cuando me vio a través de la ventana no pudo ni siquiera mirarme a los ojos porque sabía perfectamente lo que había permitido que me hicieran. Uno de los oficiales me preguntó si quería presentar cargos criminales contra Esteban y yo respondí inmediatamente que sí, que quería presentar todos los cargos posibles por secuestro, agresión, intento de fraude y todo lo demás que se pudiera agregar. Luego me preguntó si también quería presentar cargos contra mi hija Sofía porque ella había sido cómplice de todo lo que había pasado, y yo miré hacia donde ella estaba parada entre 2 policías llorando desconsoladamente. Pensé durante un largo momento en todo lo que había hecho y en todo lo que no había hecho para detener a su esposo, pensé en cómo me había abandonado cuando más la necesitaba, pero al final le dije al oficial que contra Esteban sí quería todos los cargos posibles pero que contra Sofía solo quería una orden de restricción para que no pudiera acercarse a mí. El oficial me preguntó si estaba segura de esa decisión y yo le respondí que sí, que no podía meter a mi propia hija en la cárcel aunque ella lo mereciera, pero tampoco podía tenerla cerca porque ya no confiaba en ella para nada. Los investigadores trabajaron rápido y encontraron toda la evidencia que necesitaban en mi casa, encontraron las cerraduras forzadas en mi puerta, encontraron el candado que Esteban había puesto para encerrarme, encontraron las marcas en el marco de la puerta donde yo había intentado escapar. También revisaron los teléfonos de Sofía y Esteban con una orden judicial y encontraron todos los mensajes entre ellos planeando cómo quedarse con mi casa, mensajes donde discutían cómo hacerme firmar papeles, mensajes donde Esteban le decía a Sofía que tenía que mantenerme bajo control. Todo estaba allí en blanco y negro como evidencia irrefutable de lo que habían planeado hacer,
Esteban fue arrestado una semana después cuando lo encontraron escondido en un hotel barato a 2 horas de la ciudad pensando que podría escapar de las consecuencias de sus actos. Lo acusaron formalmente de secuestro porque me había tenido encerrada contra mi voluntad durante 3 días, de agresión física porque me había golpeado y dejado marcas visibles, de intento de fraude por intentar robar mi propiedad, y de amenazas porque había dicho que me iba a internar en un psiquiátrico si no cooperaba. El juicio fue rápido porque la evidencia era abrumadora y él no tenía manera de defenderse contra todo lo que habían encontrado, los mensajes, las grabaciones de Mercedes, mis heridas documentadas, todo apuntaba claramente a su culpabilidad. El juez lo condenó a 3 años de prisión sin posibilidad de salida anticipada y además le prohibió acercarse a mí por el resto de su vida cuando cumpliera su condena. Yo estuve presente el día de la sentencia y cuando el juez leyó el veredicto sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Sofía nunca fue a juicio porque yo no presenté cargos criminales contra ella, pero sí obtuve la orden de restricción que me pedía. Eso significaba legalmente que ella no podía acercarse a menos de 100 metros de distancia de mí ni de mi casa bajo ninguna circunstancia. En términos prácticos significaba que había perdido a mi hija porque aunque ella no estuviera en la cárcel estaba completamente fuera de mi vida y yo no sabía si algún día podría perdonarla por todo lo que había hecho y por todo lo que no había hecho para protegerme. Pasaron 6 meses completos desde aquella noche terrible en que salté por la ventana para escapar y mi vida lentamente volvió a algo parecido a la normalidad aunque ya nada era igual que antes. Mi tobillo sanó después de semanas de terapia física aunque todavía me duele un poco cuando llueve. Los moretones en mis brazos desaparecieron sin dejar marcas permanentes excepto en mi memoria donde quedarán grabados para siempre. La casa volvió a ser completamente mía sin nadie más viviendo en ella invadiendo mi espacio y mi paz. Cambié todas las cerraduras de todas las puertas y ventanas para asegurarme de que nadie pudiera volver a entrar sin mi permiso. Instalé cámaras de seguridad en la entrada y en el patio para poder ver quién se acercaba a mi casa. Puse alarmas en todas las ventanas que se activaban si alguien intentaba abrirlas desde afuera. Me aseguré de que nunca más nadie pudiera volver a encerrarme en mi propia casa, nunca más nadie podría hacerme sentir prisionera en el lugar que se suponía que era mi refugio seguro. Un día estaba en mi jardín regando las plantas cuando Mercedes vino a visitarme como hacía seguido desde aquella noche. Nos sentamos en el porche con vasos de limonada fría y ella me preguntó cómo me sentía realmente. Le respondí que mejor, mucho mejor que antes, aunque todavía había días difíciles donde los recuerdos volvían y me costaba dormir. Ella asintió comprensivamente y luego me preguntó con cuidado si había sabido algo de Sofía últimamente. Le dije que no había vuelto a saber nada de ella desde el día que se la llevaron de mi casa, y Mercedes me contó que la había visto el otro día en el supermercado y que se veía muy mal, muy delgada, con ojeras profundas, como alguien que no estaba durmiendo ni comiendo bien. Yo le respondí con voz fría que no me importaba cómo se viera Sofía porque ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Pero la verdad era que sí me importaba porque aunque ella me había traicionado de la peor manera posible seguía siendo mi hija y el amor de una madre no se apaga solo porque una lo desee. 2 semanas después de esa conversación Sofía apareció en mi calle pero no se acercó a mi casa porque sabía que tenía una orden de restricción, se quedó parada en la acera del otro lado respetando la distancia legal y me llamó por teléfono. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono mi primer instinto fue no contestar pero algo dentro de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir así que contesté. Ella me dijo mamá con voz temblorosa y yo le respondí fríamente que podía verla desde mi ventana parada allí afuera. Sofía me dijo que lo sabía y que por eso había venido, que solo quería hablar conmigo aunque fuera por teléfono porque no podía acercarse más. Le dije que tenía exactamente 5 minutos antes de que llamara a la policía para reportar que estaba violando la orden de restricción aunque técnicamente no lo estaba haciendo. Ella empezó a hablar rápidamente diciéndome que había cometido un error terrible,
Yo la interrumpí diciéndole que no había cometido un error sino muchos errores, una larga serie de decisiones terribles que me habían lastimado profundamente. Sofía admitió llorando que tenía razón, que no había sido solo un error sino una traición completa y que no había excusa posible para lo que había hecho o más bien para lo que no había hecho para protegerme. Le pregunté por qué lo había hecho, por qué había permitido que su esposo me tratara así, por qué había elegido quedarse callada mientras él me encerraba y me golpeaba, y ella respondió con voz quebrada que porque tenía miedo. Le pregunté miedo de qué exactamente y ella me explicó que miedo de perder a Esteban, miedo de quedarse sola otra vez, miedo de ser vista como un fracaso por no poder mantener su matrimonio, y yo le dije que entonces me había convertido en su víctima para ella no tener que sentirse como una fracasada. Sofía lloró más fuerte y admitió que sí, que exactamente eso había hecho y que no había excusa ni justificación que hiciera eso aceptable de ninguna manera. Y por primera vez desde que todo esto empezó escuché algo que sonaba genuinamente honesto saliendo de su boca. Me dijo que no esperaba que la perdonara porque sabía que lo que había hecho era imperdonable, solo quería que yo supiera que lo sentía de verdad, que sentía cada segundo de dolor que me había causado. También me contó que había dejado a Esteban definitivamente, que cuando él fue arrestado ella finalmente pudo ver claramente quién era él realmente y en qué se había convertido ella misma por estar con él. Me dijo que no quería seguir siendo esa persona que había sido capaz de traicionar a su propia madre. Le pregunté qué persona quería ser entonces y ella respondió que alguien mejor, alguien de quien su madre pudiera estar orgullosa algún día aunque ese día estuviera muy lejos todavía. Le dije que era demasiado tarde para eso y ella respondió que lo sabía pero que de todas formas iba a intentar cambiar porque no podía seguir viviendo consigo misma sabiendo lo que había hecho. Colgué el teléfono sin decir adiós y la vi alejarse caminando por la calle con los hombros caídos y la cabeza agachada. Parte de mí quería correr detrás de ella para abrazarla y decirle que todo estaría bien eventualmente, pero no lo hice porque no todo estaba bien y tal vez nunca lo estaría completamente. Han pasado 2 años completos desde aquella noche horrible en que salté por la ventana de mi cuarto para escapar de mi prisión, 2 años desde que Esteban me encerró durante 3 días como si fuera un animal sin derechos. Esteban sigue en la cárcel cumpliendo su condena y le queda todavía un año más antes de que lo liberen. Cuando salga tendrá antecedentes criminales que le seguirán por el resto de su vida y una orden de restricción permanente que le prohíbe acercarse a mí bajo cualquier circunstancia. Sofía vive sola ahora en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, consiguió un trabajo estable y según me contó Mercedes va a terapia todas las semanas tratando de procesar todo lo que pasó y cómo llegó a ese punto. Cada mes sin falta me envía una carta escrita a mano donde me cuenta cómo está, qué está haciendo, cómo está intentando ser mejor persona, pero yo no abro esas cartas sino que las guardo todas en un cajón de mi escritorio sin leerlas. Tal vez algún día estaré lista para leerlas y para considerar la posibilidad de perdonarla, tal vez algún día podamos tener algún tipo de relación otra vez aunque nunca será como era antes, pero hoy no es ese día y no sé si ese día llegará alguna vez. Mercedes sigue siendo mi vecina y se ha convertido en mi mejor amiga porque literalmente me salvó la vida aquella noche cuando decidió no ignorar mis gritos. Me invita a tomar té todas las semanas y a veces vamos juntas al mercado o al parque. A veces me pregunta si extraño a Sofía y la respuesta honesta es que sí, extraño terriblemente a la Sofía que conocí cuando era niña, a la hija cariñosa y considerada que solía ser, pero esa Sofía ya no existe y tal vez nunca existió realmente como yo la recordaba. Mi casa es completamente mía otra vez y nadie más viviendo en ella. Es totalmente segura con todas las cerraduras nuevas y las cámaras y las alarmas, y aunque a veces se siente vacía y silenciosa también se siente segura y esa seguridad es más valiosa que cualquier compañía. Después de todo lo que pasé aprendí algo muy importante sobre mí misma y sobre la vida en general, aprendí que cuando te quitan absolutamente todo, cuando te reducen a nada más que un cuerpo encerrado en un cuarto pequeño sin libertad ni dignidad,
Es cuando descubres quién eres realmente en tu esencia más profunda. Y yo descubrí que soy una superviviente, no una víctima pasiva que acepta lo que le hacen, sino alguien que pelea, que salta por ventanas aunque se lastime, que grita pidiendo ayuda aunque nadie escuche las primeras veces, que no se rinde ni siquiera cuando todo parece perdido. No importa cuánto me lastimaron ni cuánto sufrí durante esos días terribles, al final yo sobreviví y ellos enfrentaron las consecuencias de sus acciones, y eso tiene que ser suficiente para mí porque es todo lo que tengo. Si esta historia te conmovió profundamente, si sentiste algo en tu corazón mientras la escuchabas, quiero pedirte un favor muy especial que me ayudará a seguir compartiendo estas historias. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, déjame tu me gusta en este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan escucharlo, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué harías tú en el lugar de Marta si te encontraras en una situación similar. ¿Has tenido que escapar alguna vez de una situación de abuso en tu propia familia? ¿Conoces a alguien que esté pasando por algo parecido y necesite ayuda? Cada comentario que dejas me ayuda a saber que estas historias están llegando a las personas que realmente las necesitan escuchar, me ayuda a entender que no estoy hablando al vacío sino que hay alguien del otro lado escuchando y sintiendo estas palabras. Y si tú estás pasando por una situación similar a la de Marta, si alguien en tu familia te está lastimando, encerrando, controlando o abusando de cualquier forma, por favor escúchame bien. Busca ayuda inmediatamente, no importa cuánto miedo tengas. Llama a la policía, habla con un vecino de confianza que pueda ayudarte, sal de esa situación aunque tengas que saltar por una ventana como lo hice yo en esta historia, porque tu vida vale infinitamente más que cualquier casa, más que cualquier relación familiar, más que cualquier miedo que te esté paralizando. Tú mereces vivir con dignidad, con libertad, con seguridad, y nadie tiene derecho a quitarte eso, ni siquiera tu propia familia. Recuerda siempre que pedir ayuda no es ser débil sino ser valiente porque se necesita mucho coraje para admitir que algo está mal y para dar el primer paso hacia la libertad. Gracias por escucharme hasta el final de esta historia tan difícil, gracias por tu tiempo y tu atención, y nos vemos en la próxima historia donde seguiremos compartiendo experiencias de vida que nos ayudan a entender que no estamos solas en nuestras luchas. Hasta la próxima.